La mañana era un vidrio helado sobre la Moraleja. El césped aún guardaba un brillo de escarcha, y el cielo de Madrid, denso, parecía una tapa gris puesta sobre la mansión blanca de Ricardo Álvarez. Desde la terraza, el mármol relucía como si alguien lo hubiese pulido con prisa para una fiesta que nadie quería. 5 mujeres, altas y envueltas en vestidos, que parecían murmurar cifras y apellidos, aguardaban junto al seto recortado en esferas perfectas. Un mayordomo levantó la mano y el portón se cerró con un susurro de hierro. Gabriel, 9 años, smoking negro, ojos verdes que no sabían dónde apoyarse, se detuvo a 3 pasos de su padre. Llevaba apretado contra el pecho un oso de peluche con una costura remendada en la oreja. Ricardo, impecable, mirada de piedra, dio un paso al frente y pronunció una frase que cayó sobre el jardín como un veredicto. Hoy elegirás quién ocupará el lugar que te falta. El viento movió apenas el agua del estanque. El mundo contuvo el aliento. Las 5 candidatas sonrieron con ese brillo entrenado que no atraviesa la piel. Una dejó que su perfume invadiera la distancia. Otra midió al niño como quien evalúa un cuadro antiguo. Una tercera jugueteó con un anillo del tamaño de una promesa demasiado grande. De la casa salió, sin ser anunciada, Elena. Uniforme azul, delantal blanco, guantes amarillos aún húmedos. Había ido a dejar un balde detrás del seto porque nadie le había avisado que hoy el jardín era escenario. Cuando alzó la vista, encontró a Gabriel mirándola como se mira un puerto después de marearse. Ella abrió la boca sin palabras. Él soltó el oso, respiró por primera vez desde que había cruzado la puerta y señalándola con el dedo, gritó con una valentía que le nacía del miedo. Yo escojo a ella como mi mamá. El grito hizo vibrar los cristales de la fachada. Un tordo levantó vuelo. Ricardo no supo si el frío venía del invierno o de sí mismo. Durante meses había organizado ese desfile silencioso. Perfiles, referencias, cenas discretas, acuerdos sin sombra. Todo para poner un nombre correcto donde su corazón solo tenía un hueco. Las mujeres intercambiaron miradas irritadas, como si el niño hubiese arruinado un contrato. Una de ellas, Verónica, dio una risita incrédula. «Es un juego, ¿no?», dijo, y la risa sonó como un cubierto golpeando una copa. Elena, paralizada, bajó los guantes, apoyó el balde en el suelo y buscó con los ojos al gerente de servicio, como si pidiera permiso para desaparecer. Gabriel dio 2 pasos hacia ella. «Tú me escuchas», susurró, pero todos lo oyeron. La frase, pequeña y limpia, partió la escarcha como un sol. Verónica levantó una ceja y el resto se acomodó en una dignidad ofendida. Ricardo dio un paso, marcial, para recomponer el protocolo que se deshacía. «Gabriel, vuelve». La voz quiso sonar firme y soltó un cansancio antiguo. El niño no se movió. Elena, con el pulso tembloroso, se agachó hasta su altura. «No tienes que...», empezó, y se le quebró la oración. «Sí tengo», respondió él, apretando el peluche contra ella como si fuese una contraseña. El mayordomo miró al suelo. La gobernanta se persignó. Desde la terraza, el reloj de pared dio 11 campanadas lentas. El silencio que siguió fue un espejo donde todos vieron sus propias máscaras. Si esta escena ya te tocó, suscríbete y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Esta casa fría está a punto de aprender qué calienta de verdad. Ricardo Álvarez había aprendido a negociar con mercados, no con recuerdos. Su empresa de 1900 tecnología movía cifras que borraban errores. La vida, en cambio, le repetía él mismo. Mariana, su esposa, se había ido un invierno anterior, y desde entonces el reloj de la mansión marcaba las horas como pasos lejanos. Comía en una mesa demasiado larga, leía informes demasiado tarde y hablaba con la gente como quien dicta contraseñas. A Gabriel le compró un coche eléctrico en miniatura, luego otro, luego un robot que saludaba en 3 idiomas. Descubrió con irritación que el silencio de su hijo era bilingüe. En las noches, la casa respiraba con calefacción perfecta y fotos alineadas. El aire, sin embargo, tenía la temperatura de una iglesia vacía. Ricardo sustituía presencia por instrucciones. Cuando miraba a Gabriel, veía su propia torpeza reflejada y se apartaba, como si se hubiera rozado con fuego.
Gabriel, en cambio, habitaba un archipiélago secreto. En el cuarto que la decoradora había pensado para estimular, se refugiaba bajo la cama con su oso de peluche, al que llamaba Capitán. En la manta había una pequeña mancha de chocolate que guardaba el olor de un cumpleaños feliz. Los adultos de la casa hablaban con él con prudencia de porcelana, como si pudiera romperse solo por mirarlo. El niño se quebraba igual, pero sin ruido. Se escondía cuando sentía la tristeza venir, un animal tímido que se acostaba a su lado. A veces, desde el pasillo, escuchaba la voz de su padre al teléfono, firme, eficaz, lejana, y deseaba que esa voz, una sola vez, dijera su nombre para preguntar «¿Cómo fue tu día?». No llegaba. La mansión entera era una gran oreja que no escuchaba. Elena entró a trabajar un mes después de la muerte de Mariana. No la contrataron por su currículum, sino porque limpiaba como quien pide perdón por algo que no hizo. Venía de una pensión en Lavapiés, donde las paredes olían a sopa y a domingo, y guardaba en una cajita de metal las cartas de su madre. Llevaba el uniforme con dignidad, planchado impecable, pelo recogido, guantes como si fueran un juramento. La primera vez que vio a Gabriel, él estaba sentado en el suelo, al lado del ascensor, intentando arreglar el brazo flojo del capitán. ¿Puedo?, preguntó ella, y con una horquilla consiguió que el osito volviera a abrazar. Gabriel la miró con esos ojos que reconocen la verdad como se reconoce el pan. No habló, pero dejó que el silencio se sentara con ellos, cómodo, como un gato al sol. Desde entonces, cuando Elena fregaba el pasillo, 2 pasos pequeños la seguían, descalzos, invisibles. Las 5 candidatas habían llegado por recomendación de la ciudad que habla bajito. Apellidos, clubs, cenas benéficas, fotos con copas de cristal. Cada una traía un futuro embalado en celofán, colegios internacionales, veranos en Niza, filantropías fotogénicas. Ricardo veía en ellas un puente hacia la normalidad que la prensa aplaude. La familia Álvarez recompone su vida, titularían. En ese guión, Elena no tenía papel. Ni siquiera debería haber estado en el jardín. Pero las casas, como los cuerpos, deciden su propia verdad. A veces abren puertas cuando nadie mira. Gabriel vio a Elena y supo lo que quería un niño que ha tenido demasiado de todo, menos lo único. «Señor Álvarez, con todo respeto, esto no corresponde», dijo el gerente cuando la escena se enrareció. «Saque a la empleada de aquí». Elena, al oír empleada, sintió que le redujeron el nombre. Dio un paso atrás. Gabriel se adelantó con furia pequeña. «No la toquen». Verónica sonrió con condescendencia. «Cariño, las mamás saben combinar vestidos y horarios». Elena bajó la mirada, pero no tragó la dignidad. «Las mamás saben escuchar cuando duele», respondió, con la voz dulce que usa quien guarda un límite. Un murmullo corrió por las columnas blancas. Ricardo notó un latido desconocido. Vergüenza. No por la frase de Elena, sino por no haberla dicho él. Se odió un poco. Y cuando uno se odia, suele ordenar algo. «Todos, adentro», decretó, como si detuviera una tormenta que ya lo había empapado. En el salón principal, con chimenea encendida por primera vez en meses, la conversación fue una batalla educada. «Un niño necesita estructura», dijo una mujer que pronunciaba la palabra como si fuera una valla electrificada. «Y proyección social», añadió otra. Gabriel, sentado al borde del sofá, escuchaba como quien escucha una receta para un plato que nunca tendrá hambre de comer. Ricardo observaba a Elena de reojo. No se sentó, no interrumpió, no compitió por nada. Solo se acercó para dejar una taza de chocolate delante del niño, como quien pone una mano debajo de un vaso que tiembla. Gabriel la sostuvo con ambas manos, y al primer sorbo, los hombros se le aflojaron. «Gracias», dijo. Fue la primera palabra de la tarde que no sonó a negociación. La gobernanta, al fondo, se enjugó una lágrima sin entender por qué. Ricardo, orgulloso como una armadura oxidada, quiso reordenar el guión. «Gabriel, estas damas han venido porque nosotros necesitamos seguir». El «nosotros», lemó, raspó la garganta. El niño miró a su padre con una mezcla de amor y reclamo que solo tienen los hijos cuando todavía esperan. «Yo necesito que alguien sepa cuándo me escondo», respondió. El silencio, otra vez, se instaló en los marcos dorados.
Verónica carraspeó. Yo puedo contratar a la mejor terapeuta infantil. Yo puedo llevarlo a esquiar en Navidad, ofreció otra. Elena, sin levantar la voz, dijo, yo puedo estar cuando no es Navidad. Gabriel sonrió por primera vez, una media luna tímida. La chimenea, como si entendiera, escupió una chispa. Afuera, el invierno seguía, pero la casa había descubierto que el calor no siempre viene del fuego. Las semanas siguientes se convirtieron en un tira y afloja entre apariencia y verdad. Ricardo insistía en organizar cenas discretas con las candidatas, como si la vida pudiera programarse en la agenda de un asistente. Gabriel, cada vez más retraído, respondía con silencios y con pequeñas huidas. Se escondía en el desván, en el invernadero, incluso dentro de un armario lleno de trajes de su padre. Solo Elena sabía dónde encontrarlo. Nunca lo buscaba con gritos ni con reproches. Simplemente dejaba un vaso de leche tibia y esperaba cerca, frotando un paño en la mesa más cercana, hasta que él salía y se sentaba a su lado. «No quiero otra mamá que no seas tú», le dijo una tarde, mientras dibujaba con lápices de colores un sol que tenía más rayos que el real. Elena lo acarició con la mirada y contestó, «Yo no puedo decidir eso». «Gabriel, entonces decídelo con tu corazón», insistió él, con la contundencia que a veces tienen los niños cuando el mundo adulto se enreda en excusas. La presión externa no tardó en aparecer. Columnistas de sociedad empezaron a hablar de la nueva etapa del viudo Álvarez. Amistades de negocios lo felicitaban en cenas donde los brindis sonaban como golpes de campana hueca. «Ya es hora de rehacer tu vida», le repetían, como si la vida fuera una empresa que se relanza después de una crisis. Ricardo asentía. Bebía un sorbo y pensaba en Elena sin querer pensarlo. La veía en la cocina cortando pan como si cada rebanada tuviera destino. La escuchaba tararear canciones antiguas que recordaban a una infancia más sencilla. Gabriel, mientras tanto, empezó a enfermarse en silencio. No quería comer, se despertaba con pesadillas, y sus ojos verdes se fueron apagando como lámparas mal conectadas. El pediatra habló de tristeza profunda. El psicólogo mencionó síntomas depresivos. Ricardo, que siempre había sabido resolver todo con dinero, se descubrió inútil ante una factura que no podía pagar. La tensión alcanzó un punto insoportable una tarde de domingo. Ricardo organizó un almuerzo con las 5 candidatas para convencer a Gabriel. El niño, pálido, apenas probó bocado. Verónica, impaciente, intentó acercarse y le retiró de las manos el peluche con brusquedad. «Eres demasiado mayor para esto», le dijo. Y cuando Gabriel intentó recuperarlo, ella, irritada por su resistencia, le dio una bofetada rápida, seca, como quien aparta un insecto. El golpe resonó en la mesa más fuerte que el cristal de las copas. Gabriel cayó al suelo y se acurrucó, con la mejilla roja y los ojos vacíos. Elena corrió hasta él y lo envolvió en sus brazos. Ricardo se levantó, petrificado, viendo a su hijo como si fuera la primera vez. El aire se volvió insoportable. Las demás mujeres guardaron silencio, incómodas, como si la violencia fuese un accidente del que no se habla. Fue entonces cuando Ricardo sintió un derrumbe interno. Comprendió que había estado ofreciendo su hijo al sacrificio del prestigio. Esa misma noche, Gabriel se desplomó con fiebre y agotamiento. El médico habló de depresión infantil severa y advirtió que el estado emocional podía dañar su salud física de manera grave. Ricardo, desesperado, buscó a Elena en cada pasillo, pero la encontró ausente. Había dejado su uniforme doblado en la lavandería y un papel donde renunciaba con una letra temblorosa. «No puedo ver cómo le rompen el corazón y quedarme callada». Ricardo leyó esa frase una y otra vez, hasta que las letras se le deshicieron en lágrimas que llevaba años guardando. Por primera vez, el hombre que siempre controlaba todo sintió que no tenía nada. Y en ese vacío, entendió con dolor que lo único real estaba fuera de su alcance porque lo había despreciado demasiado tiempo. El amanecer de Madrid lo encontró frente a un espejo, con la corbata deshecha y la mirada rota. No era el empresario poderoso. Era un hombre que había perdido la brújula de su vida. Condujo hasta Lavapiés, un barrio que apenas conocía, siguiendo la dirección que había escuchado alguna vez de boca de la gobernanta. Allí, en una pensión modesta con paredes húmedas y ventanas estrechas,
tocó a la puerta de Elena. Ella apareció con un suéter gastado, sin maquillaje, sorprendida de verlo. Ricardo, el hombre siempre erguido, se arrodilló ante ella en un pasillo estrecho que olía a café recién hecho. «Perdóname», dijo con una voz que parecía la de otro. «No supe ver, no supe escuchar. Mi hijo necesita a alguien que lo ame, y ese alguien eres tú. Si tú no vuelves, lo pierdo todo». Elena, con los ojos húmedos, se mantuvo en silencio largo, como quien mide la verdad de un arrepentimiento. «Yo no quiero tu dinero ni tu apellido», respondió al fin. «Quiero que Gabriel crezca en un lugar donde no tenga que mendigar cariño». Ricardo bajó la cabeza, avergonzado. «No quiero que seas mi empleada. Quiero que seas lo que ya eres, la única persona que sabe escuchar a mi hijo». En ese instante, el ruido de la calle, un vendedor de lotería, una radio lejana, quedó suspendido. Elena respiró hondo y tras unos segundos que parecieron eternos, asintió despacio. «Lo haré por él, no por ti». Pero en el fondo de sus ojos había una ternura que delataba algo más. Ricardo, aún de rodillas, sintió una gratitud que nunca había experimentado. Era la primera vez en años que alguien le daba una segunda oportunidad sin pedir nada a cambio. El regreso a la mansión fue un momento que ninguno olvidaría. Gabriel, débil en la cama, abrió los ojos cuando escuchó los pasos en el pasillo, y al ver a Elena entrar, soltó un sollozo breve y luminoso. Corrió hacia ella, aunque sus piernas temblaban, y se lanzó a sus brazos. «Ahora sí, mi familia está completa», susurró contra su pecho. Ricardo los miraba, incapaz de contener las lágrimas. Aquella casa, que había sido un museo de silencios, se llenó de un llanto que no era tristeza, sino alivio. El mayordomo, al fondo, se secó los ojos discretamente. La gobernanta suspiró como si al fin el aire fuera respirable. Y Ricardo entendió, mirando a su hijo sonreír otra vez, que ninguna riqueza podía comprar ese instante. Esa noche, Elena permaneció junto a Gabriel hasta que se quedó dormido. Ricardo, sentado en la puerta, la observaba como quien contempla una verdad que siempre estuvo ahí pero se negó a aceptar. «Gracias por devolverme a mi hijo», murmuró. Elena lo miró con serenidad. «No lo devolví, Ricardo. Él siempre estuvo ahí. Eres tú quien tiene que aprender a verlo». La frase fue como un espejo puesto delante de su alma. Ricardo inclinó la cabeza y por primera vez desde la muerte de Mariana, dejó caer lágrimas sin miedo a ser visto. Y en ese llanto nació el principio de una vida distinta. ¿Te está gustando esta historia? Déjanos un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Los días siguientes la mansión dejó de ser un museo para convertirse en un hogar. Elena ya no vestía uniforme. Ahora caminaba por los pasillos con vestidos sencillos, el pelo suelto y una sonrisa que se contagiaba en las paredes. Gabriel recuperó el apetito, volvió a jugar en el jardín y a reír con esa risa que parecía un cristal limpio. Ricardo, con torpeza al principio, empezó a compartir esos momentos. Lo llevaba a la escuela, lo acompañaba en las tareas y hasta aprendió a cocinar un desayuno sencillo. La rigidez que lo había caracterizado se fue desmoronando como un muro innecesario. La servidumbre observaba en silencio, sorprendida de que la casa, por fin, sonara a vida. No era solo Gabriel quien renacía. Ricardo también estaba aprendiendo a ser padre de verdad. La sociedad, al enterarse, reaccionó con incredulidad. El magnate con la empleada, murmuraban en las cenas elegantes. Pero Ricardo ya no buscaba aprobación. Una tarde, al ser confrontado por un socio que insinuó que su elección podría dañar la imagen de la compañía, él respondió con una firmeza distinta. «Prefiero perder contratos antes que volver a perder a mi hijo». Esa frase recorrió los pasillos de la empresa como una revolución silenciosa. Los rumores se desvanecieron cuando la gente vio que Ricardo caminaba por Madrid, tomado de la mano de Gabriel y de Elena, sin esconderse. El lujo ya no estaba en su traje de diseñador, sino en la naturalidad de esa pequeña familia que se formaba ante todos. El amor entre Ricardo y Elena fue creciendo de manera inevitable. Al principio eran miradas cómplices, después conversaciones largas en la cocina cuando Gabriel dormía. Ricardo, que había olvidado lo que era reír con naturalidad,
Descubrió que con ella podía hacerlo sin máscaras. Elena, que había pasado la vida sintiéndose invisible en las casas de otros, empezó a sentirse valorada. Gabriel, el puente entre ambos, era el más feliz. Cada vez que los veía juntos, su sonrisa se ensanchaba como si estuviera viendo un deseo cumplido. Una noche, bajo el mismo árbol donde Elena solía esperarlo cuando se escondía, Ricardo le tomó la mano y le dijo: «Gracias por enseñarme que la riqueza no es tener, sino compartir». Ella no respondió con palabras, solo apoyó su frente en la suya, y ese gesto fue más fuerte que cualquier promesa. Con el tiempo, la relación se formalizó. Ricardo presentó a Elena como parte de su vida, no como alguien que había trabajado para él. Gabriel, orgulloso, corría por la casa diciendo a todos: «Ahora sí tengo mamá». La mansión, antes fría, se llenó de música, de olor a pan recién hecho, de risas que subían por las escaleras. Elena ya no limpiaba suelos, limpiaba heridas invisibles. Ricardo, en cambio, aprendió que el verdadero poder no está en dominar, sino en cuidar. La vida que habían construido no era perfecta, pero era auténtica. Y en esa autenticidad estaba la verdadera riqueza. El jardín de la mansión fue testigo de un día especial. Bajo un arco de flores blancas, Ricardo y Elena se dieron el «sí, quiero», en una ceremonia íntima. No había fotógrafos de revista ni invitados de gala, solo unos pocos amigos, la servidumbre y, en el centro de todo, Gabriel. Él fue quien llevó las alianzas en una pequeña caja de madera. Cuando Ricardo y Elena se tomaron de las manos, Gabriel se abrazó a ellos y murmuró: «Ahora sí, somos de verdad». Las lágrimas se confundieron con las risas, y en el aire frío del invierno madrileño, el viento sopló entre los árboles con una suavidad especial, como si Mariana, la madre ausente, estuviera bendiciendo desde algún lugar esa nueva familia. El tiempo pasó y la mansión cambió para siempre. Donde antes solo había mármol impecable, ahora había huellas de zapatos pequeños, dibujos en la nevera y una bicicleta apoyada en la entrada. Elena, ya convertida en señora Álvarez, mantenía su humildad intacta, recordándole a todos que el amor no necesita lujo para ser grande. Ricardo, al mirarla cada mañana, entendía que el destino le había dado una segunda oportunidad que nunca había imaginado. Gabriel, al reír sin miedo, era la prueba viva de que el cariño sincero puede rescatar hasta lo que parecía perdido.